Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, iglesia, es necesario entender qué es lo que estaba pasando en aquel entonces. Y es necesario saber, iglesia, de quién escribió este libro, Apocalipsis. Y fue que lo escribió apóstol Juan, el último discípulo que estaba en aquel entonces. Escribió este libro más o menos en el año 70, al 95 después de Cristo. Y apóstol Juan se encontraba en la isla de Patmos, que esa isla mide 16 kilómetros por 9 kilómetros más o menos. Se encontraba esa isla localizada a 96 kilómetros al sudoeste de Éfeso, en el mar Egeo. Y podemos ver en el capítulo 1 de Apocalipsis que ahí dice revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan. Entonces apóstol Juan estaba en la isla de Patmos. Y aquí en el versículo 4 del capítulo 1, y es necesario que usted esté atento a la Biblia en esta hora porque vamos a ocuparla. Amén. Amén. Así que el capítulo 1, versículo 4 dice: saludo a las 7 iglesias. Y voy a leerlo en el nombre de Jesús. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No sé si hay alguien aquí que el Señor lo ha lavado con su sangre en esta hora, pero hay una sangre que ha sido derramada en tu vida, y no es cualquier sangre, sino que es la sangre del Cordero de Dios. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y todo ojo le verá. Esto me impresiona, ¿sabe por qué, iglesia? Porque al decir todo ojo le verá, se está refiriendo a toda la humanidad. Y usted puede ver que ahora podemos estar en la noche, como también en otro lugar del mundo están en el día. O sea que a donde la tierra es redonda, en un lugar hay oscuridad y en otro lugar hay luz. Pero dice su palabra: todo ojo le verá. ¿Qué quiere decir esto? Que mi Dios es omnipresente. Él está en todo lugar. Si algo se manifiesta acá, también se va a manifestar en el otro lado del mundo. Aunque estemos en oscuridad y allá estén en luz, dice: todo ojo le verá. Mi Dios va a estar en todo lugar. No sé si usted está comprendiendo esto en esta hora, pero mi Dios está en todo lugar. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y dice así dice el Señor: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. ¿Cuánto creen que Dios es todopoderoso? Amén. Y esto me impresiona también: todopoderoso, todo poder. Usted puede ver en la televisión los monos animados que dicen que tienen poderes, y luego aparece uno más fuerte que otro. Pero déjeme decirte que hay un todopoderoso, que su poder no tiene igual. Que aunque alguien diga: no, yo soy poderoso, hay alguien que es más poderoso que todos. Gloria a Dios. Y dice así el versículo 9 del capítulo 1: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y esto no quiere decir que haya sonado una trompeta, mi hermano, sino que aquí la Biblia habla mucho en teofanía y en comparación. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando dice que oyó una gran voz como de trompeta, oyó una voz de mando. Porque si ustedes analizan en las bandas, cuando a veces están en las marchas, se oye una trompeta, o sea, un llamado de atención. Cuando también la trompeta se usa mucho en el servicio militar, cuando quieren reunir a todas las personas, cuando quieren hacer un llamado de atención. Amén. Entonces dice:
y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y tiene que quedar en claro, iglesia, que los 7 candeleros de oro significan las 7 iglesias que iba a dirigir a esta carta. Amén. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Como le dije hace un momento, mi hermano, aquí se habla en la Biblia mucho en teofanía, en comparación. Y aquí hay una comparación, mi hermano, y quiero dejárselo claro en esta hora, mi hermano. ¿Cuánto creen que Dios es poderoso? Y cuando dice la ropa del Señor, simbolizan el sacerdocio real del Señor. Sus cabellos blancos y sus ojos llameantes simbolizan la eternidad, la sabiduría y la omnisciencia. El bronce bruñido sugiere la inmutabilidad y omnipotencia. Las muchas aguas representan la autoridad de mando. O sea, ¿qué quiero decir con esto, iglesia? De que hay un Dios eterno, que hay un Dios sabio, hay un Dios que todo lo sabe, hay un Dios omnipotente y hay un Dios que tiene una voz de mando. ¿Cuántos creen de que Dios tiene una voz de mando? Que cuando el Señor dice algo, eso tiene que acontecer. Que cuando en el principio dijo el Señor, hágase la luz, se hizo la luz. ¡Gloria a Dios! ¡Sí, Jesús! Están aquí y ya se fueron. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Sabe por qué? Porque ante la presencia de Dios nada puede quedar de pie. Es un poder tan inmenso, pastor, que al presentarse la vida del cristiano siempre rompe en llanto. ¿Se ha fijado usted que cuando viene la presencia de Dios comienzan a correr sus lágrimas, comienzan a doblegar sus rodillas ante la presencia de Dios, y muchos caen por el poder de Dios? Es porque es mucho el poder. ¿Cuántos lo creen? Alabado sea Dios. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Gloria a Dios. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¡Aleluya, Jesús! Alabado sea Dios. Y aquí en adelante, mi hermano, comienza la carta que va dirigida a estas 7 iglesias en el capítulo 2 en adelante, y habla a muchas iglesias que se encontraban en el Asia. Pero vamos a lo que nos convoca en esta hora. En el capítulo 3, en la iglesia de la Odisea, que nos habla desde el versículo 14 en adelante, la carta que mandó el Señor a través de un ángel para que llegara a Juan, y Juan la mandara a la iglesia de la Odisea. Y hay que entender primeramente, iglesia, de qué es la ciudad, la Odisea. Y la Odisea fue una ciudad antiguamente que fue fundada por Antíoco II. Y Antíoco II tenía una esposa que se llamaba la Odisea, y en honor a ella vino y le puso a la ciudad la Odisea. Tiempo después, la mujer viene y envenena a Antíoco II y se muere. Dios tenga misericordia. Pero esta ciudad fue fundada en el siglo 3 a.C. ¿Ok? Y la Odisea, el nombre de la Odisea significa justicia o juicio del pueblo. Y esta ciudad se encontraba situada en el Asia Menor, a 65 kilómetros exactamente al suroeste de Filadelfia. Y al lado de esta ciudad se encontraba un río muy famoso que se llamaba el río Lico, que era muy lico. ¿Y por qué le digo esto? Porque era un río muy famoso en aquel entonces. Era un río muy conocido. Y esta ciudad se conocía como centro bancario.
floreciente en industria de tejidos, especialmente en fina lana negra, y también con algunas alfombras que se creaban en ese lugar. Y también era sede de una prestigiosa escuela de medicina, y sobre todo en oculistas, para ver la medicina de los ojos y problemas a la vista. También esta ciudad tenía termas, tenía teatros, tenía estadios, tenía gimnasio. O sea, podría verse de que esta ciudad era muy próspera. Y aparte de eso, esta ciudad se encontraba situada en el cruce de todos los caminos del Asia. O sea, podría decirse que era como una capital, porque ahí se encontraba todo el comercio, se encontraba todas las ventas, toda la riqueza, porque ahí era el centro, justamente en el cruce de todos los caminos. Entonces todos conocían ese lugar. Amén. Entonces podría decirse que era una ciudad muy proconsular, o sea, una ciudad llena de riquezas, llena de dinero, de abundancia, de prosperidad. Pero más adelante, después de haber fundado esta ciudad tan conocida y a la vez tan próspera, se levantó un hombre que se llamaba Epafras de Colosas. Que Epafras de Colosas, usted dirá, ¿quién es ese? Pero era un fiel ministro de Cristo, era un consiervo, era un compañero de prisión de Pablo. Y este hombre se convirtió al evangelio cuando el apóstol Pablo estaba predicando en Éfeso. Este hombre ahí conoció al Señor, y luego empezó a seguir al apóstol Pablo, y ahí fue compañero de prisión del apóstol Pablo. Y este hombre ayudó a la fundación y a la construcción de la iglesia. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces difícilmente se podía ver allí una escasez. Pero ¿cuántos creen que aún teniéndolo todo, no tienen nada? Pero con Cristo sí lo tenemos todo. Amén. Amén. Entonces, cuando se levanta esta iglesia, empezó a ser bendecida espiritualmente, como también financieramente, económicamente. Fue siendo bendecida espiritualmente como también económicamente. Esta iglesia tenía un templo muy inmenso, tenía un templo muy grande. Pero a veces pasa problemas en la iglesia, pastor, hermanos. Pasa problemas en la iglesia que a veces nos desviamos de la mirada de Cristo. Aleluya, Jesús. Dios tenga misericordia de nosotros. Y entonces más adelante la iglesia, cuando empezó a ser bendecida espiritualmente como también económicamente, la iglesia empezó a distorsionarse y le empezó a dar rienda suelta al espíritu de Jezabel. Aleluya, Jesús. Y usted dirá, ¿qué es lo que es el espíritu de Jezabel? Y el espíritu de Jezabel era una mujer antiguamente conocida como esposa del rey Acab, más conocida también por el libro de Primera Reyes, Segunda Reyes. Se encuentra la historia de aquella mujer, donde esta mujer lo que hacía era llevar a la gente a la idolatría, a la lujuria y a los vicios. Amén. Entonces este espíritu lo que hacía era alejar la visión de donde estábamos nosotros visionando. Amén. Y entonces la iglesia había cometido un error de descuidarse, de dejar rienda suelta al espíritu de Jezabel. Y así ha pasado también en este tiempo con todas las iglesias que hemos visto también, de que han dado rienda suelta a un espíritu que la aleja de la mirada de Dios. Dios tenga misericordia de su pueblo. Pero hay una palabra que se ha levantado el día de hoy para tu vida, que te va a decir, date cuenta de las situaciones que estás pasando y vuélvete al camino donde estabas. Amén. Entonces pasó en la iglesia un descuido. Alabado sea Dios. Pasó en la iglesia un descuido, un desvío. Y aquí es cuando manda la carta el Señor. Y dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén. Y usted se preguntará, ¿quién es el amén? Alguien que me diga qué significa la palabra amén. La palabra amén significa confirmación, significa certeza, significa seguridad, afirmación. O sea que cuando dice, he aquí el amén, estamos hablando de Jesucristo. Porque cuando Jesucristo vino a esta tierra, vino a afirmar,
Vino a confirmar la obra y la palabra de Dios. Vino aquí a